En el norte de la Ciudad de México, frente al Cerro del Tepeyac, se encuentra el corazón espiritual de México. Cada año, más de 20 millones de personas acuden a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta imagen condensa los orígenes de la nación mexicana, con sus luces y sombras. Aquí comienza la enseñanza de la doctrina cristiana. Creo que es necesario entender qué pasó, que al final llegamos aquí a romper toda esa cultura que tenían de adorar a sus dioses, quitarles todos sus rituales. Nuestros pueblos tampoco eran una periten dulce. Tenían cierta agresividad y también eran conquistadores. Nosotros como españoles fuimos invadidos por visigodos, por los árabes. Las culturas así nacen. Guadalupe va a ser uno de los primeros y más importantes signos identitarios. El catolicismo que se ejerce en otros países no se parece al nuestro. Nosotros hablamos con la naturaleza, con todo lo que nos rodea, el agua, la lluvia, con esto que nos da la respiración. Pampamahuisti in oj que mamatiknemica no chintejua ni pantima, sehualme ni cantomesco. Tinechkakikanikan, anmexmotlasokamachililikan. Gracias. Sean ustedes bienvenidos a este espacio que tiene como propósito presentar la palabra de Dios. Y en esta ocasión queremos, con la ayuda de Dios, invitarlos para que estén con nosotros hasta el término de este video, de este tema, que en la actualidad y cada año, ¿sí?, podemos ver, ¿sí?, cómo se celebra. Quiero presentarme ante ustedes. Soy el hermano Antonio García Hernández. Y su canal Estudiando el Verbo presenta en esta hora este tema titulado El espíritu babilónico en la actualidad. Y como siempre, como ya dije desde un principio, antes de iniciar este tema, quiero invitarles para que ahí donde estén podamos tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, y te pedimos perdón, Señor, en esta hora. Te suplicamos humildemente, Señor, nos laves y nos purifiques de nuestros pecados, y que tu Espíritu Santo en esta hora nos tome como instrumentos del cielo. Quita todo ruido de nuestra mente, Padre eterno, para que podamos presentar tu palabra con autoridad, para que podamos, con la ayuda de tu Espíritu, sí, llegar a muchas personas con este tema, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por entendernos, Señor. Gracias por tu paciencia y cada una de tus bendiciones, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos, te lo rogamos y agradecemos todo. Amén. Amén. El espíritu babilónico en la actualidad. Tonatzin, origen de la adoración Guadalupe. Como siempre, antes de iniciar el tema, quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. ¿Me acompañan? Tomen sus Biblias. ¿Qué dice la palabra de Dios? Josué, capítulo 24, versículo 15. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Otras versiones dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. Ese es nuestro pensamiento, esa es nuestra fe que en esta hora estamos predicando. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Al igual que en los tiempos de la primera nación más poderosa y guiada por un hombre religioso de nombre Nabucodonosor, quien tras haber conquistado varias naciones, incluyendo a los israelitas, a quienes no solo llevaba cautivos, sino que a través de engaños lograba cambiar y someter la voluntad de los conquistados, tanto en sus costumbres como en su religión o fe. De la misma manera, el espíritu babilónico se manifestó en los conquistadores de Mesoamérica, que incluye México. Esto trajo como resultado borrar cualquier costumbre o vestigio que no fuera el cristianismo apóstata traído por los españoles a través de frailes y monjes romano-católicos. Dentro de esas nuevas creencias o falsa religión, incluyeron la adoración a la Virgen de Guadalupe, la cual hoy tiene, por lo menos en México, un gran número de creyentes o fanáticos llamados guadalupanos y marianos, bajo el estandarte de la fe católica romana. Como ya sabemos, la conquista española nace de la idea no solo de obtener poder de una nación como España, que tiene sus orígenes en el Imperio Romano, sino también de la ambición monárquica española poco antes del siglo XVI y que se lleva a cabo en el año 1519, en el que donde se manifiesta por sus acciones su verdadero propósito, que fue la evangelización falsa para el nuevo mundo, mediante inventos de doctrinas de hombres. Una vez consumada la conquista en 1521, se dieron a la tarea, como ya mencionamos, de implantar por la fuerza su falsa religión, tomando como base la fe o la creencia de los dioses y diosas de los pueblos sometidos, en el que el imperio azteca o mexica tenían como diosa principal a Tonantzin, llamada también la Madre de la Tierra, y su centro de adoración se encontraba en el Cerro del Tepeyac. De manera paulatina se fue cambiando el nombre a esta diosa por el de la Virgen Guadalupe. De esa manera los indígenas dejaron sus tradiciones y adoración por la devoción eclesiástica de sacerdotes católicos romano españoles. Perdón. No es mi propósito abundar sobre los testimonios históricos de la religión pagana de los aztecas, sino del engaño de una falsa religión que introdujo la Iglesia Católica Romana en el mundo, predicando un falso evangelio donde año con año, a través de peregrinaciones a la villa, por miles y miles de hombres y mujeres engañados, acuden a venerar a Tonantzin, Virgen de Guadalupe. De las apariciones de la Virgen Morena hay muchas dudas. Hasta los mismos clérigos de ese entonces omiten mencionar con certeza, convirtiendo esto o este engaño en un mito. Todo al parecer ha sido un montaje de aquellos que sirven al enemigo de Dios, del Dios verdadero, para falsificar los propósitos de Dios y dejar sin efecto el sacrificio en la cruz, la obra de expiación que Jesús está llevando a cabo en el santuario celestial. ¿Qué significado y propósito tiene todo esto? Sin duda, todo esto podemos calificarlo como una infidelidad a Dios. Después de la caída del hombre en el jardín del Edén, Satanás se propuso, una vez que logró engañar a Eva, apartarlos de su creador, introduciéndolos en su corazón, en su mente, nuevas y falsas doctrinas. De modo que aún después del juicio al mundo, a través del diluvio universal, los seres humanos decidieron aún más apartarse de Dios, del Dios verdadero, creando sus propios dioses falsos, sus propias doctrinas adaptadas a sus gustos, complaciendo constantemente sus mentes y apetitos carnales,
autoengañándose, de tal suerte que todo esto trajo odio, miseria, sed de autoridad y poder en el hombre. En medio de la rebeldía de la humanidad, Dios siempre guardó y ha guardado un remanente, como en el caso de Abraham, Jacob, Moisés, del pueblo israelita. Cuando estuvo 400 años cautivo en Egipto, oyó sus ruegos y sufrimientos y se acordó del pacto hecho a Abraham y liberó a su pueblo. De la misma forma, en tiempos del imperio babilónico, el pueblo de Dios fue liberado. Asimismo, en tiempos del último imperio, que es el romano, el pueblo de Dios se encontraba esclavizado, no solamente por el pecado, sino también por el yugo romano, razón por la cual Dios hizo realidad y cumplió nuevamente el pacto perpetuo que había hecho a la humanidad en Cristo, quien vino a mostrarnos, a darnos ejemplo de una vida santa, es decir, que el hombre puede vivir una vida sin estar sujeto al pecado y por fe aceptar la misericordia y la gracia de Dios y alcanzar la salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. A pesar de la justicia divina hecha realidad en Cristo Jesús a la humanidad caída, el hombre continúa por un camino amplio, satisfaciendo sus deseos egoístas. Se encuentra en un estado espiritual falso y confundido. Ha inventado cientos de formas de adoraciones falsas, sin duda por el consejo de Satanás desde el Edén. He escuchado a muchos hombres y mujeres que creer en Dios, en el Dios verdadero, es una cuestión que ha pasado de moda. Otros dicen, la Biblia no tiene autoridad para decirme cómo debe ser mi sexualidad. Hasta ese grado, la humanidad ha rebajado el nombre de Dios. Esto alude también al pueblo israelita cuando estuvo caminando por el desierto 40 años, tiempo en el cual muchos ya no conocían a Dios, que los ayudó a cruzar el Mar Rojo sin que alguno pereciera. Razón que me permitirá llegar al punto central de este tema y que nos ayudará a seguir trabajando por muchos para que conozcan el Evangelio eterno que está en Cristo Jesús. Revelación profética acerca de Dios. Por lo anterior, en esta exposición es importante, en primer lugar, que la palabra de Dios revele a aquellos que no la conocen o malinterpretan quién es el verdadero y único Dios viviente, de modo que la base teológica acerca de Dios para los verdaderos cristianos se encuentra únicamente en la Biblia, en las Santas Escrituras, en su palabra, en el libro de libros. Por eso el apóstol Pedro afirma categóricamente, ahí en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo? Que debemos hacer bien o estar atentos a la palabra profética, porque es segura, porque es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. El verdadero conocimiento es sin duda el conocimiento de Dios. Este conocimiento es la gloria del hombre. Vayamos pues al libro de Isaías, al capítulo 45, versículos del 5 al 7. Isaías 45, del 5 al 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Isaías 45, versículos del 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. ¿Qué significa esto? Significa que todos los demás dioses que el hombre se inventa simplemente no existen. Sigue diciendo la palabra de Dios, no hay Dios fuera de mí. Afirma nuevamente la palabra de Dios que no hay otro Dios fuera de Él. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. ¿Verdad? Aquí ya está mencionando que
muchos no le conocen. ¿Por qué? Porque han borrado de su mente, de su corazón, lo que el Espíritu pone en ellos. Lo que el Espíritu pone en ellos. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Y en Jeremías 9, 23 y 24, tomen sus Biblias. Miren lo que dice, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, 23 y 24. Es importante que conozcamos a Dios, sí. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera nosotros no nos autoengañamos cuando ponemos delante de nosotros y adoramos a otros dioses, inclusive a los llamados santos, porque solamente Jehová merece toda adoración, toda honra y gloria, y yo digo amén. Es de vital importancia conocer a Dios. Un conocimiento experimental y viviente conduce a la vida eterna. No hay salvación en solo conocer, pero tampoco puede haber salvación sin conocimiento. Repito nuevamente, un conocimiento experimental y viviente conduce a la vida eterna. Por eso el apóstol Juan, en el capítulo 17, versículo 3, miren lo que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué es importante conocer? Porque es vital conocer a Dios, para que no nos vayamos en pos de otros dioses, para que no nos hagamos nosotros nuestros propios dioses de acuerdo a como nosotros nos interesa o nos acomoda. Ese es el punto de este tema, que queremos tener dioses que nos entiendan en todo, hasta de lo malo, ¿verdad? Queremos que estos dioses nos comprendan, ¿verdad? Entre comillas. Hemos pues mostrado hasta aquí la base teológica de la auténtica fe cristiana que está en Cristo Jesús, quien es el alfa y el omega, el principio y el fin. Apocalipsis 1:8. Pero también es, de acuerdo a lo que dice Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. Vamos al segundo propósito de este tema: el gran engaño de Satanás. Desde un principio ha sido el gran propósito de Satanás, Apocalipsis 12, del 7 al 9, Isaías 14, del 13 al 14, Ezequiel 28, 15, 16, confundir las mentes de hombres y mujeres. Vamos rápidamente a esta cita de Isaías 14, versículo 13 al 14. Vamos a descubrir, a desenmascarar a Satanás. Isaías 14, 13. Vamos a ver en qué consiste su gran engaño. Tú que en tu corazón decías: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré en lo más remoto del norte. Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Sin duda, el hombre, quizás sin pensarlo, hace de algunos nombres sus dioses, porque es una doctrina que Satanás ha predicado en el mundo. Pero lo que intenta es confundir las mentes de los hombres y mujeres. Por tal razón se ha empeñado siempre en presentar todo lo concerniente a su creador una copia, una figura. Para ello, en el diálogo con Eva le dijo: no morirás.
sino sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Esta frase, y serás como Dios, encierra muchas cosas. Por eso, inmortalizamos nosotros a muchos hombres, como los santos, como los apóstoles, como la Virgen María, porque hemos creído falsamente que el hombre o la mujer pueden ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4 y 5. Y serás como Dios, dice Satanás. Todos los que practican esta falsa religión, esta falsa doctrina, sin duda tienen un espíritu satánico. ¿Acaso esta frase fue una promesa que hizo Satanás a Eva y que ese ha sido su plan desde un principio, hacer de la mujer un dios? Por eso, año con año, vemos en las peregrinaciones a mucha gente ir en pos de esa mujer Dios. Veamos un ejemplo de esto que quizá nos ayude a entender la razón por la cual se manifiestan claras señales de un espíritu satánico y apóstata de los que sirven y adoran hoy al gran engañador. Antes del éxodo del pueblo hebreo hacia la tierra prometida por Dios para ellos, donde fluye leche y miel, estos habían convivido alrededor de 400 años con los egipcios, Éxodo 12:40, en donde sin duda muchos permanecieron fieles, pero otro tanto se acostumbraron a la religión pagana y costumbres de Egipto. Números 11, del 4 al 6. Hasta en la comida, hasta en lo mínimo, se acostumbraron a los hábitos y prácticas paganas de los egipcios, los israelitas. A tal grado que aunque fueran liberados de la esclavitud de Satanás en Egipto, quedó en sus corazones y en sus mentes la religión falsa donde su principal diosa era Isis, quien representa y significa la madre, la reina y la diosa de todos los dioses. Isis representa la madre, la reina y la diosa de todos los dioses. ¿No les suena común cuando hablamos tanto de la Virgen María como de la Virgen de Guadalupe esas palabras? La madre, la reina y la diosa de todos los dioses. ¿No se dice de ella que es la madre de Dios? Isis es el nombre griego para la diosa egipcia As, trono en español, y es representada como una mujer con un trono en su cabeza. Isis aparece mencionada por primera vez en los escritos que datan de 2300 años antes de Cristo, en la quinta dinastía del Imperio Antiguo de Egipto. Isis también es adorada como la gran maga, la reina del más allá y la diosa de la estrella. Todos estos atributos, sin duda, también se encontraban en Tonantzin, la diosa aztecas o mexicas. Esta diosa reúne todos los atributos de los demás dioses de Egipto. Se creía que la estrella Sirio o Sotis, la estrella más brillante de la constelación de Orión, era casa en el cielo de la diosa Isis. Todo esto nos suena sin duda muy común, ¿verdad? Cuando se reza a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen María. De modo entonces que al revisar la religión de diferentes culturas, incluyendo la azteca o mexica, encontramos diversas semejanzas en cuanto a la veneración y adoración de diosas que finalmente tomaron la forma de vírgenes cargando un hijo. Esto sin duda es totalmente contradictorio si lo confrontamos con la teología bíblica, donde se nos revela que Dios mismo dice: fuera de mí no existe Dios. Veamos una lista de diosas romanas. Por ejemplo, está Juno, Minerva, Belona, Vesta, Ceres, Diana, Venus,
Eride, Fortuna, Salicia, Luna, diosa de la luna romana, Aurora, y diosa romana del amanecer. Y bueno, no fue hasta el año 431 después de Cristo cuando los líderes de la Iglesia Católica se reunieron para definir sus creencias en lo que se llamó el Consejo de Éfeso. En este consejo se reconoció a Jesús como Dios y a María como su madre. Aquí hay que analizar esta parte. Si no se hubiera reconocido a Jesús como Dios, a María no se le reconocería como madre de Dios. Era muy conveniente entonces que a Jesús se le reconociera como Dios, para que María pudiera ser la reina de los cielos, la diosa de dioses. Y fue a partir de aquí y durante toda la Edad Media que apareció la icónica figura de la Virgen María sentada con el niño Dios sobre su regazo. Vayamos concluyendo, ¿sí?, este tema, esperando que esto que acabamos de exponer sea como una luz para aquellos que como ciegos siguen a otros ciegos, pero también para que no seamos engañados. Bueno, vamos a sacar conclusión de este gran tema de esta tarde, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir entonces? Número uno, que a pesar del concilio ecuménico en Éfeso, donde se concluyó que María, en vez de ser la madre de Jesucristo, la nombraron madre de Dios, aun cuando la palabra de Dios, el libro de libros, es muy clara, la cual nos dice cuáles son los orígenes, obra, méritos y muerte sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario, y por supuesto la obra complementaria de expiación que Cristo está haciendo o está llevando a cabo en el santuario celestial, 1 Corintios 6:20 y 7:23, en nuestro favor por nuestros pecados, y que ahora está sentado a la diestra del Padre, 1 de Pedro 3:22 y Marcos 16:19. Número 2, todos los que adoran a la bestia deben tener en cuenta que al tener como diosa y reina de los cielos a Guadalupe o María, no solo se desestima la muerte redentora de Cristo y toda su obra en favor por nuestros pecados, sino también muestran que están adorando a un Dios falso, pues la palabra de Dios es clara cuando dice en Isaías 45, versículos del 5 al 7, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Asimismo, al glorificar a María o Guadalupe en el mundo, Satanás, quien es el padre de la mentira, nos está engañando, haciendo creer a los hombres y mujeres creados por Dios que pueden ser inmortales. En eso consiste el gran engaño de Satanás. Además que con eso da a entender que si deseamos, podemos sustituir al Dios verdadero con dioses que se acomoden a nuestra humanidad y no pasa nada, porque nuestro pecado o nuestros pecados pueden ser perdonados por hombres a su servicio. Pero fiel es Dios y su palabra, porque de esa manera se cumple, como está escrito en la palabra de Dios, cuando el Espíritu de profecía habla a través de los profetas Isaías, Ezequiel, Daniel y Juan, acerca de las pretensiones de Satanás y de cómo se rebeló contra Dios y cómo fue echado del cielo a la tierra y no se le permitió más entrar en los concilios celestiales del gobierno de Dios, así como éste dio poder y autoridad a la bestia para que esta última diera al mundo de beber el vino del furor de su fornicación, que representan todas y cada una de las doctrinas de hombres que tienen engañado al mundo y que muy pronto estará haciendo una imagen a través de la segunda bestia. Cuando esto suceda, las vidas, tanto de los santos como la de los impíos, incluyendo a Satanás y sus ángeles caídos,
estará sellada por la mano de Dios y no habrá más esperanza para los que se están perdiendo. Daniel 7:25, Apocalipsis 13:2, 4 y del 7 al 8, Segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Vendrán pues las plagas y posteriormente la bendita esperanza del regreso de nuestro Salvador y Príncipe Cristo Jesús, quien es Señor de señores y Rey de reyes. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Con esto llegamos al fin de este tema, esperando que este tema, con la ayuda de Dios, pueda bendecirnos en nuestras vidas, y no solamente a los que somos de la fe, sino también a aquellos que en esta hora viven engañados por Satanás y que se están perdiendo, ¿sí?, por esta causa. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente video.